Ok, buenas tardes a todos los asistentes presentes. El día de hoy, miércoles 10 de julio, le complace al capítulo estudiantil SGUHAT darle la bienvenida al maestro en ciencias Alberto Santiago Hernández, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en ciencias espaciales por la Universidad Nacional Autónoma de México y es físico por la Universidad de Guadalajara. Es actualmente estudiante de doctorado en la UNAM. Sus áreas de interés son la física solar, física de rayos cósmicos y del medio interplanetario. Ha impartido clase en la Universidad de Guadalajara y la UNAM. Tiene publicado 3 artículos indexados a revistas internacionales. Ha realizado actividades de divulgación como parte del grupo de física y radioastronomía solar Girasol. Ha participado en la implementación y desarrollo de tecnologías en el campo de física solar dentro del Instituto de Geofísica de la UNAM, tales como el interferómetro solar y el mini monitor de neutrones. Este está ubicado en el volcán de Sierra Negra, en Puebla. Además, ha trabajado como parte de la colaboración del Observatorio de Rayos Gamma. Después de esta breve pero interesante semblanza, presentamos al maestro en ciencias Alberto Santiago Hernández, que el día de hoy nos regala un poco de su tiempo para exponernos el tema radiación cósmica como fuente de información. Buenas tardes, maestro Alberto, le cedo la palabra. ¿Qué tal? Pues muchas gracias. Antes que nada, pues una disculpa, tuve algunos inconvenientes. Y pues agradecer a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por la invitación. Es para mí un privilegio estar aquí. Espero que les sea de su agrado la charla y intentaré hacerlo más ameno y rápido posible. Y bueno, estoy a la orden en cuestión de dudas, comentarios, etcétera. Bueno, pues como el título ya lo menciona, les voy a hablar acerca de la radiación cósmica, que es justamente digamos, un objeto, una fuente invaluable de información. Es importante antes de comenzar que ya lo dijeron en mi semblanza, pero lo quiero recalcar, gracias a la UNAM y al Observatorio HO de radiación gamma y al grupo de Girasol, quienes son los que me patrocinan en todo momento para mi investigación. Bueno, siguiente, por favor. El contenido de mi charla va a ser encaminado más o menos en esta línea. Les voy a hablar un poco acerca de los rayos cósmicos, después cómo se da la modulación de esta radiación cósmica. Justamente como estoy trabajando con el Observatorio HO, pues les voy a hablar de algunos de este método de medición de la radiación a partir de este observatorio, y finalmente les daré algunas conclusiones generales respecto a este tipo de investigación. Por favor, la siguiente. Bueno, los rayos cósmicos en general son partículas cargadas de muy alta energía. Principalmente son protones, electrones y en menor medida núcleos de átomos más pesados. Sin embargo, por cuestiones históricas, también la radiación gamma, los neutrinos y fotones en general, también se pueden considerar como rayos cósmicos. Y digamos, lo menciono, que es cuestiones históricas, porque justamente desde 1913, cuando se inició la investigación cósmica, a partir de los trabajos realizados por Víctor Hess, él ascendía en globos aerostáticos a muy altas, se elevaba, digamos, hasta cientos o miles de metros sobre el nivel del mar. Y él mencionó, a partir de sus investigaciones, llegó a la conclusión de que esta radiación provenía de fuera de la Tierra. Entonces, justamente por eso es que, digamos, los rayos gamma, a pesar de que ya tienen sus características bien definidas, los rayos X, etcétera, ya tienen características bien definidas, por cuestiones históricas también se pueden considerar como rayos cósmicos. Este tipo de partículas inciden permanentemente o de forma
continua sobre la Tierra, desde todas direcciones y en un amplio intervalo de energías. Aquí en la parte inferior de esta diapositiva les muestro un esquema de cómo sería esta propagación desde la fuente de un rayo cósmico hasta la Tierra. Entonces, justamente esta radiación cósmica es la que se detecta en la superficie de la Tierra. Actualmente ya se puede diferenciar, y de hecho es por eso tanto los rayos gamma como los neutrinos tienen un nombre bien establecido, porque ya se pueden diferenciar, a diferencia de las partículas como los protones. Los rayos gamma y los neutrinos, pues su interacción con la materia es muy poca. Entonces, justamente si hay dispositivos actualmente que pueden detectar este tipo de radiación, lo interesante de estas partículas, o digamos de esta energía que transporta los fotones, pues tiene muy poca interacción. Entonces, si se puede observar un rayo gamma, pues se puede determinar fácilmente su fuente. Sin embargo, a diferencia de las partículas que sí, digamos, son partículas como los protones o neutrones, pues estas sí interaccionan con campos magnéticos o con la materia, y es muy complicado determinar cuál es su fuente. A pesar de eso, de que no se puede determinar su fuente, pues son muy interesantes, porque a medida que se van transportando o que van viajando desde su fuente hasta la Tierra, pues van recogiendo información de tanto de la fuente como de todo ese camino que recorren. En general, los rayos cósmicos se pueden clasificar en cuatro vertientes. Los menos comunes son los rayos cósmicos solares. Sus energías son muy altas, van del orden de 10 a la 6 hasta 10 a la 9 electronvolts. En la parte derecha les muestro un esquema de cuál es el flujo de partículas dependiendo de su energía. Y como pueden ver, pues los rayos cósmicos solares, los rayos solares, pues no están ahí pintados. De hecho, el orden es mucho menor en la gráfica. Justamente este tipo de rayos cósmicos, como su nombre lo indica, están asociados a fenómenos solares como lo son las eyecciones de masa coronal. Su flujo no es constante y esto depende de la actividad del Sol o qué tan frecuente hay eventos solares en el Sol. La otra clasificación son los rayos cósmicos galácticos. Su rango de energía va desde 10 a la 9 hasta 10 a la 15 electronvolts. Si se fijan en la gráfica de la derecha, de hecho ya ahí podemos observar que está justo en la parte izquierda de la gráfica y es de los rayos, o digamos, del flujo de partículas más abundantes. Sin embargo, si se fijan, tenemos del orden de una partícula por metro cuadrado por segundo que llega al tope de la atmósfera, o digamos a una unidad astronómica. Es decir, si nosotros nos salimos afuera de la Tierra, podemos contabilizar por lo menos una partícula por metro cuadrado cada segundo, con este orden de energías. Los rayos cósmicos galácticos, su fuente principal es el núcleo de la galaxia, provienen de nuestra galaxia. Muchos de ellos se originan en el núcleo de la galaxia y otros se originan en algunos otros objetos estelares, como pueden ser remanentes de supernova o algún cúmulo galáctico. Los rayos cósmicos anómalos son otro tipo de rayos cósmicos. Estos se originan en el choque terminal de la heliosfera. La heliosfera es la región comprendida o que domina el sistema solar. El Sol es una estrella dinámica que constantemente emite viento solar, y justamente por sus características que son de muy alta conductividad, es decir, que es un plasma, que sus átomos están altamente ionizados, este material, este viento solar, arrastra consigo el campo magnético del Sol y embebe o modula todo el sistema solar. Entonces, justamente donde se pierde toda esa influencia del Sol, se le denomina heliosfera. En ese choque terminal o en ese fin de la heliosfera, es donde se originan los rayos cósmicos anómalos. Su rango de energía va del orden de 10 a la 6 hasta 10 a la 8.
También este tipo de rayos cósmicos no tienen un flujo constante. Estos rayos cósmicos pueden provenir tanto del núcleo de la galaxia, de nuestra galaxia o de alguna otra, pero son de menor energía. Entonces se quedan de cierta manera atorados o anclados en esa región terminal de la heliosfera y eventualmente por factores físicos de choques electromagnéticos pueden adquirir energía y eventualmente, si tienen la energía suficiente, pueden entrar al sistema solar o pueden ser rechazados. Eso depende, digamos, de las características electromagnéticas del sistema. Por último, están los rayos cósmicos extragalácticos. Estos ya tienen energías mayores a 10 a la 15 electronvolts y es la región más a la derecha de la gráfica. Digamos, energías de 10 a la 15 se pueden detectar una partícula por metro cuadrado por año, pero energías con mayor, digamos, partículas con mayor energía del orden de 10 a la 19, 10 a la 20, ya es muy complicado. Digamos, son energías muy altas y para que sean aceleradas o para que obtengan esa energía, pues debería de existir un fenómeno muy grande, una explosión en una galaxia, una supernova inmensa, etcétera, para que se pueda acelerar energías en ese orden de magnitud. Si se fijan, pues el flujo de energía se puede detectar por lo menos una partícula por kilómetro cuadrado por año. En ese sentido, pues es muy complicado, digamos, si se quisiera analizar ese rango de energía de partículas, es muy complicado para empezar porque, digamos, es muy grande el área, son kilómetros, entonces no se pueden construir, tanto por la parte económica, no se pueden construir detectores tan grandes y tampoco se puede determinar dónde va a caer la partícula, porque digamos, tenemos un área de kilómetros, pero la partícula es muy pequeña. Y generalmente se trabaja con partículas que tienen más abundancia, que son los galácticos. Entonces, justamente en mi trabajo a lo que yo me estoy dedicando en este momento es analizar el flujo de rayos cósmicos galácticos, que justamente es la parte en el espectro de energía que es más abundante. Bueno, los rayos cósmicos antes de llegar a la Tierra, deben atravesar el medio interestelar primeramente y después el medio interplanetario, el cual se encuentra permeado por el viento solar. Esto es que el espacio comprendido por el sistema solar no es un espacio vacío, sino que está totalmente cubierto por el viento solar y por el campo magnético solar. Y justamente aquí sucede un fenómeno muy interesante. Es decir, por un lado tenemos el viento solar que se propaga a través del medio interplanetario y que se expande hacia afuera del sistema solar, que arrastra consigo el campo magnético. Entonces, cuando llegan los rayos cósmicos, pues se enfrentan a dos fuerzas. Por un lado tenemos el viento solar que los intenta expulsar. Recordemos que los rayos cósmicos son partículas con masa asociada, con una carga asociada, y en este sentido, estas partículas pues interaccionan tanto con la materia como con campos magnéticos. Entonces, tenemos el viento solar que se va propagando y es una especie de barrera que impide que los rayos cósmicos entren libremente hacia el sistema solar, y por otra parte tenemos el campo magnético del Sol que los intenta jalar. Digamos, las partículas, por ser cargadas, al encontrarse con una línea de campo, estas comienzan a girar. Entonces tenemos aquí dos fuerzas que están en constante choque o que están en constante lucha para determinar qué es lo que va a pasar con este flujo de rayos cósmicos. Y justamente a esto se le llama modulación solar. Es decir, que el viento solar está de manera constante propagándose, el campo magnético también, y las partículas intentan pasar a través de todo este material y estos campos magnéticos y llegar hasta la Tierra. Las principales variaciones, aquí les pongo de hecho un esquema
A mí me parece muy interesante porque nos da un panorama muy general de cómo es el sistema solar y nos da también una vista también general de todo ese espacio que tienen que cruzar los rayos cósmicos. En la parte derecha superior tenemos, en la primera sección, se llama bow shock, que es el choque de proa, y es básicamente, digamos, el primer obstáculo que tienen que atravesar los rayos cósmicos. Si son rayos cósmicos de muy alta energía, pues no lo van a sentir, no sienten todo eso y pueden pasar libremente, pero a medida que la energía es menor, pues entonces sí pueden ser modulados o no. Entonces justamente la modulación de rayos cósmicos se da a partir de la energía de los rayos cósmicos. Entonces, primeramente, lo que tenemos es el choque terminal, después tenemos una región de transición que se llama heliopausa, y finalmente tenemos como tal esta burbuja o este huevo que se ve en gris, que es la heliosfera terrestre, que es toda la región dominada por el campo magnético solar y el viento solar. Después tenemos, se observan unas naves, los viajeros y los pioneros. De hecho, en este momento ya Viajero 1 y 2 ya atravesaron el choque terminal y están en este momento en el medio interestelar. Hace, creo que un año fue cuando uno de los viajeros fue cuando ya por fin cruzó esa sección. Hay digamos, hay toda una clasificación del tipo de variaciones que pueden sufrir los rayos cósmicos. Las más comunes o las principales son estas 4 que muestro en la parte inferior derecha. La variación diurna está asociada principalmente al campo magnético terrestre. Esto es que, digamos, la Tierra tiene un campo magnético asociado y funciona a veces como escudo. A su vez, el viento solar y el campo magnético solar está chocando de manera constante sobre el campo magnético terrestre. Entonces, del lado día, tenemos una compresión del campo magnético terrestre, y del lado de noche tenemos una expansión o alargamiento de las líneas de campo. Entonces, a eso se debe la variación diurna, que no es lo mismo el flujo de rayos cósmicos en la parte de día que en la parte de noche. Otro tipo de variaciones que sufren los rayos cósmicos son los decrecimientos Forbush. Principalmente este tipo de variaciones son las que estoy estudiando. Decrecimientos Forbush se debe a su descubridor, o a quien lo propuso, básicamente, y tiene que ver o se define como el decrecimiento abrupto en la tasa de cuentas del flujo de rayos cósmicos, que puede durar del orden de horas, y una posterior recuperación, que puede durar del orden de días al orden de semanas. Esto depende justamente porque están asociados a eventos solares. Hay eventos denominados eyecciones de masa coronal, que es justamente lo siguiente de lo que les voy a hablar. Las eyecciones de masa coronal, y son estructuras magnéticas que viajan a través del medio interplanetario, y dependiendo de su tamaño y sus características es qué tan grande es ese decrecimiento o ese abrupto caída en las cuentas. La siguiente variación más común es la de 28 días. Esta está asociada a la rotación del Sol. El Sol tiene una característica muy interesante, y es que su rotación es diferencial. Esto es que no rota igual. Justamente el Sol es una esfera, no es sólida, es de tipo gaseosa, y dependiendo de cómo se estudie en MHD, magnetohidrodinámica, también se puede estudiar como si fuera un líquido. Bueno, en general, en el polo, digamos, en los polos, de hecho, rota más rápido que en el ecuador. Es por eso su rotación diferencial. En promedio da un giro o una rotación el Sol cada 28 días. En ese giro también, al igual que la Tierra, el Sol no rota en su eje geográfico, rota en su eje electromagnético. Entonces, debido a esta ligera inclinación, hay variaciones en la velocidad del viento solar. Entonces,
En ciertas ocasiones tenemos viento solar rápido y en otro periodo de días tenemos viento solar lento. Entonces, esas variaciones en la intensidad del viento solar y que tenemos también campo magnético asociado, pues genera variaciones en el flujo de rayos cósmicos. Finalmente, tenemos la variación 11 y 22 años. Para esquematizar un poco más esta variación, que es de las más interesantes, en el lado izquierdo, en la parte inferior izquierda, les muestro una gráfica de la actividad solar. Generalmente, la actividad solar, digamos, en general, el Sol es muy dinámico, siempre está emitiendo viento solar y campo magnético, pero en ciertas ocasiones o en ciertos periodos el Sol también tiene otros eventos, como pueden ser ráfagas solares o eyecciones de masa coronal. En este sentido, una forma de medir qué tan activo está el Sol es a partir de las manchas solares. Y justamente la cantidad de manchas solares me da una probabilidad de, digamos, si la cantidad de manchas solares aumenta, pues la probabilidad de que haya un evento solar es mayor. Y si tenemos muy pocas manchas solares, pues la probabilidad de que haya un evento solar es muy pequeñita. Digamos, si nos vamos a la actualidad, que sería en la parte derecha final de la gráfica, más o menos por el 2019-20, estamos llegando a un mínimo de actividad solar. Eso quiere decir que la cantidad de manchas es muy, muy, muy pequeña. La cantidad de manchas solares está representada en la línea azul, perdón, y en la línea roja se muestra la intensidad de rayos cósmicos detectada en la superficie de la Tierra por un monitor de neutrones que está situado en Moscú. Está normalizado, son tasas de cuentas, y aquí les muestra en la parte de arriba, en líneas en rojo y azul, los ciclos de 11 y 22 años. Entonces, otra característica del Sol es que cada 11 años el Sol invierte su polaridad, es decir, si en la parte norte su polaridad es positiva, magnética, y en la parte sur es negativa, pues entonces cada 11 años se va a rotar. Y ahora vamos a tener positivo, digamos, negativo el norte y positivo el sur, y viceversa. Y cada 22 años vuelve a dar un giro totalmente. Entonces a eso se refiere el ciclo de 11 y 22 años, que hay una inversión de la polaridad en el campo magnético solar y después vuelve otra vez a su configuración original. En general esas son las variaciones en la tasa de cuentas más comunes. Hay algunas otras, pero bueno, eso depende de lo que se quiera analizar. También hay variaciones muy, muy pequeñas del orden de minutos, segundos, etcétera. Entonces, en general, así es la modulación solar. Siguiente, por favor. Eventualmente, existen eventos como lo pueden ser las eyecciones de masa coronal. En la parte inferior izquierda les muestro una imagen real de un coronógrafo. Si se fijan, hay un circulito, ese es el Sol. Y el coronógrafo básicamente lo que hace es un eclipse artificial, es digamos una nave que está orbitando muy cerca del Sol, cubre o hace un eclipse de la corona solar, y lo único que podemos ver es el flujo del viento solar. Esas líneas o esos brillantamientos es el flujo del viento solar. Y se fijan, hay una región en la parte superior de la figura que es como una especie de burbuja. Esta burbuja es una eyección de masa coronal, así es como se ve. En la parte derecha hay un esquema de cómo es que se propaga esta burbuja, y en la parte superior izquierda ya es un esquema en 3 dimensiones de cómo es que se da este fenómeno. Es decir, tenemos la eyección de masa coronal, es básicamente el desprendimiento de material de la atmósfera coronal, y que sucede como si fueran miles de explosiones así muy grandes, y son burbujas que tienen su configuración bien establecida, es decir, es desprendimiento de material con campo magnético que se va propagando a través del medio interplanetario, y que a medida que se va propagando se va expandiendo como si fuera una burbuja. Ahí mismo, si se fijan en esa figura en 3 dimensiones,
hay como una especie de, parece como una araña. Ese es el campo magnético terrestre, se llama magnetosfera terrestre, y se fijan lo que les comentaba anteriormente acerca de la variación diurna. La parte que está cerca o que le da la parte de día de la Tierra, hay como una compresión y en la parte de noche como que se expande. Entonces, eventualmente, si este tipo de estructuras, las eyecciones de masa coronal, llegan a la Tierra, sucede un fenómeno llamado o denominado decrecimiento Forbus. Y aquí en la parte derecha de la diapositiva les muestro un esquema. Esta es una figura representativa de las características de una eyección de masa coronal. Hay varios esquemas. Este es el más común, es el tipo croissant, es decir, que tenemos una especie de, si se fijan, parece un cuernito. Tenemos la estructura como tal nunca se despliega del sol, sino que siempre está anclada al sol y se va propagando y se va expandiendo. Es una de las, digamos, de los tipos de esquemas de la selección de masa coronal. Hay otros autores que las muestran como si fueran burbujas como tal, que están totalmente desprendidas del sol y que se propagan. Este es un tipo de ellos. Entonces, tiene varias secciones. Tiene el choque, es justamente esa región donde termina la estructura y donde comienza el viento solar pristino o viento solar normal. Después tenemos la región de la funda, donde tenemos líneas de campo que están con mucha turbulencia. Después tenemos la eyección como tal, donde las líneas de campo ya están un poco más estabilizadas, pero se llaman flux rock, es básicamente los tubos de flujo, donde se propaga tanto material como líneas de campo magnético provenientes del Sol. Finalmente tenemos la estructura como tal, la nube. Esta nube, a medida que se va propagando, pues va modificando todas las características que imperan a su alrededor. Es decir, tenemos una estructura con condiciones ya bien establecidas y afuera tenemos el viento solar también con condiciones establecidas, con una velocidad asociada, temperatura, densidad, campo magnético, etcétera. Entonces, a medida que esta estructura se va propagando, pues va modificando las características del viento solar. Justamente en la parte derecha de la diapositiva, les muestro una gráfica de las características del viento solar. De arriba hacia abajo, les muestro las cuentas de un monitor de neutrones localizado en la superficie de la Tierra. Este monitor es Oulu, está en Finlandia, y están las cuentas normalizadas. Y se fijan, hay una caída abrupta. Ese es un decrecimiento en Forbus. Tenemos una caída abrupta en la tasa de cuentas, llega a un mínimo y posteriormente comienza a recuperarse. Esto quiere decir que la estructura como tal, o digamos, la caída principal está asociada a que llegó la estructura o la eyección de masa coronal a la Tierra. Posteriormente, cuando comienza o cuando pasa la estructura sobre la Tierra, pues el flujo de rayos cósmicos nuevamente comienza a estabilizarse y es por eso que el flujo comienza a recuperarse. Las siguientes gráficas o los siguientes paneles representan la densidad de partículas, después tenemos la temperatura del viento solar, la velocidad del viento solar que tenía en ese momento, después la magnitud del campo magnético y un delta del campo magnético. Este generalmente se toma como la discontinuidad o las fluctuaciones del campo magnético. Bueno, si se fijan, hay también varias regiones, una región azul y una región, creo que es rosa, cada una de estas secciones me representa una parte dentro de mi esquema. La primera sección en azul me representa el choque, es decir, que llegó la estructura como tal. Después tenemos la región en rosa, creo que es rosa, es la región de la funda, es decir, donde tenemos el campo magnético con mucha turbulencia y que justamente los rayos cósmicos, al encontrarse con discontinuidades en el campo o en un medio, se ven modulados. Por eso es que en esas regiones donde tenemos la caída
de las cuentas. También en la parte de las componentes del viento solar, se fijan, en algunas partes está fluctuante, la velocidad comienza a caer, el campo magnético también tiene un pico máximo y después comienza a decrecer. Y la cantidad de partículas, también hay un incremento en el choque y en la funda hay una caída en la, en la densidad o una fluctuación. La temperatura, por su parte, comienza a caer y después, cuando ya llega la nube como tal, pues las características del viento solar obtienen otra configuración. Por una parte, el flujo de rayos cósmicos comienza a estabilizarse, la densidad de partículas también, la temperatura comienza a aumentar, tenemos ya una estabilidad en las líneas de campo, la velocidad también comienza a más o menos a estabilizarse, y el campo magnético. Por su parte, la fluctuación en el campo magnético pues también no es tanta. En general, esto es lo que se busca cuando se analiza el flujo de rayos cósmicos debido a eventos tipo eyecciones de masa coronal. Entonces, dependiendo de, digamos, no siempre tenemos estructuras que llegan de frente. En algunos casos pueden llegar de perfil, pueden llegar por un flanco, etc. En el esquema de colores que está de la burbuja o de la eyección de masa coronal, se fijan, tenemos también, o les muestro, un par de gráficas que se llaman A y B. Esto tiene que ver con cómo es que se vería o cómo afectaría al flujo de rayos cósmicos dependiendo de cómo llega la estructura a la Tierra. Si la estructura llega de frente, entonces tenemos un evento tipo Forbush, una caída abrupta y después una recuperación. Si tenemos si la estructura llega por un costado, pues entonces vamos a tener una caída no tan abrupta, es decir, que va a ser paulatina o quizá va a tener escalones en su caída y posterior recuperación. Y finalmente, si llega por el otro franco, podríamos tener no una caída tan abrupta, sino que la caída podría durar hasta días y sería difícil observar qué es lo que está pasando, pero digamos, en general se puede inferir a partir de los rayos cósmicos cuáles son las características de este tipo de estructuras, qué tan grande es, cuál es la intensidad del campo, sus características de velocidad, temperatura, densidad, y cómo llegó, si llegó por un lado o llegó por otro, llegó de frente, etc. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Existen varias formas de medir el flujo de rayos cósmicos. Se puede hacer de dos formas. Una allá afuera, a unidad astronómica, fuera de la influencia del campo magnético terrestre, a partir de naves espaciales. Sin embargo, pues esto es, digamos, muy costoso. Entonces, otra forma es a partir de instrumentos electrónicos en la superficie de la Tierra. Y justamente aquí les muestro una red mundial de monitores. Estos monitores hay varios tipos, los más comunes son los monitores de neutrones, también hay telescopios de muones, hay cámaras de ionización y hay globos que orbitan a muy altas altitudes y que detectan de manera constante cuál es el flujo de partículas. Sin embargo, digamos, no es tan sencillo. Aquí sucede, cuando llegan por fin los rayos cósmicos a las capas altas de la atmósfera, sucede otro fenómeno que se llama shower, que es básicamente una cascada atmosférica. Los rayos cósmicos, por ser partículas cargadas, al llegar a las capas altas de la atmósfera, interaccionan con las partículas que componen la atmósfera, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc. Al interaccionar con estas partículas, pues se genera una nueva radiación. Puede ser por Bremsstrahlung o puede ser por algún tipo de efecto, etcétera, que se genera una nueva emisión de partículas. Esta nueva emisión, a partir de un rayo cósmico primario, se llaman cascada atmosférica o partículas secundarias o rayos cósmicos secundarios. En la parte izquierda de la diapositiva les muestro la red mundial de monitores. Si se fijan, hay muchos monitores.
La mayor parte de los monitores, si se fijan, están en la parte sur. Esto simplemente es por cuestiones económicas, digamos. Obviamente quien tiene más presupuesto va a poner más monitores en la. También, si se fijan, tienen isolíneas o tienen líneas y cada una de las líneas tiene números. Estas son isolíneas y tienen que ver con la rigidez de corte de cada monitor. La rigidez de corte tiene que ver con la energía mínima que debe tener una partícula al llegar a las capas altas de la atmósfera y poderlas ver. Es decir, nos situamos en la Ciudad de México, que está en la parte derecha de la figura, y si localizamos la isolínea, es más o menos, tiene un 10. Eso quiere decir que para que en la Ciudad de México se pueda ver una partícula, o se puedan detectar partículas, estas deben de tener por lo menos energías de 10 gigaelectronvolts para poderlas ver en la Ciudad de México. Si tienen energías menores a 10 gigaelectronvolts, entonces no se van a poder ver. Por eso, y es por eso que la mayor cantidad de monitores está en la parte, en los polos. Digamos, un monitor que está, digamos, en Inuvik, que es la parte norte de Canadá, su rigidez de corte, de hecho, es de 0.5 GeV, es decir, partículas con energías muy bajas, esas no tienen, no podrían llegar hasta esa localidad sin ningún problema. Entonces, por eso es que hay más cantidad de monitores en ese sitio. Volviendo a la cascada atmosférica, dependiendo de la partícula que llegue, es la componente de la cascada que se genera. En general, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de partículas de rayos cósmicos son protones, pues aquí les muestro un esquema. En la parte inferior derecha les muestro un esquema de las partículas que se generan a partir de una partícula cósmica primaria. Si llega un protón, al interaccionar con las moléculas de la atmósfera, generalmente se generan tres componentes. La componente muónica, que está conformada principalmente por muones positivos, negativos y neutros. También se genera la componente hadrónica, o también se le conoce como componente nuclear, que está básicamente compuesta por protones y neutrones, además de piones y caones, etc. Y por último, también se puede generar la componente electromagnética, que está conformada principalmente por gamas y por electrones y positrones. Algo interesante de esto, que básicamente se dio la clasificación de los rayos cósmicos. Si recuerdan, al inicio les mencioné que ya los rayos gamma, solamente por cuestiones históricas, se les denomina como rayos cósmicos. Una de las clasificaciones o de las formas de clasificar es a partir de la cascada atmosférica que generan. Es decir, si un rayo gamma llega a las capas altas de la atmósfera, la componente de la cascada que se va a generar es la electromagnética, es decir, la que está conformada por positrones y electrones. Sin embargo, si el rayo cósmico primario que llega y me genera la cascada es un protón, pues me va a generar las tres componentes. Físicamente o de manera más visual, se pueden inferir de la siguiente manera. Una cascada atmosférica generada por un rayo gamma está más colimada, es decir, es un poco más pequeña, y una cascada atmosférica generada por una partícula, pues está más ensanchada. Justamente las características de los nuevos laboratorios es que teniendo en cuenta que las cascadas generadas por los rayos cósmicos pueden ser muy grandes, pues entonces ahora lo que se está haciendo es construir instrumentos que abarquen un área geográfica mayor. Así se tiene la certeza de que se está analizando toda la cascada atmosférica como tal y no solamente una sección o una partecita si se pondría solamente un monitor. En ese sentido, la siguiente diapositiva, por favor.
Gracias. En ese sentido, pues actualmente lo que estoy haciendo como parte de mi proyecto de doctorado es utilizar el monitor o el observatorio de rayos gamma Hawk. Este observatorio está situado en el volcán Sierra Negra, en Puebla. En la parte izquierda inferior les muestro una foto del sitio. Si se fijan, está ahí los dos volcanes, está el Pico de Orizaba y el volcán Sierra Negra. Y un esquema en la parte central les muestra un esquema de la cascada electromagnética y cómo esta cascada llega al arreglo. El arreglo está conformado por 300 tanques. Cada uno de estos tanques, si se fijan, ahí hay una esquemita de una persona. Cada tanque mide 5 metros de altura y tiene un ancho de alrededor de 8 metros, 7.3 metros. Cada uno de estos tanques está lleno de 200,000 litros de agua ultra pura. Y dentro de cada tanque hay tubos fotomultiplicadores, los cuales detectan la radiación dentro, que llega a estos tanques. Digamos, hay todo un proceso de colecta de datos, de adquisición, de corrección de datos, etcétera. Pero en general, digamos, el fenómeno para poder analizar la radiación que llega a partir de este instrumento es el efecto Cherenkov. Es decir, este fenómeno se da cuando una partícula sobrepasa la velocidad de la luz en el medio. En este caso, el medio es el agua. Si una partícula secundaria sobrepasa la velocidad de la luz en el agua, entonces se genera un fenómeno muy interesante llamado efecto Cherenkov, que es básicamente la generación de un destello o la generación de radiación a partir de este fenómeno. Se podría decir que se genera una tercera sección o tercer cascada de partículas o partículas terciarias. En general, lo interesante también de este arreglo es que está situado a una altura de 4.100 metros sobre el nivel del mar. Si se fijan en la parte inferior izquierda, les muestro un esquemita de cómo es que se da la cascada atmosférica, cuál es la altura a la que se da. Principalmente se da alrededor de los 60 kilómetros sobre el nivel del mar. Ahí es donde llegan los primeros rayos cósmicos, comienzan a interaccionar. A los 40 kilómetros sobre el nivel del mar es donde se encuentra la parte mayor o la generación de partículas más grande, y a partir de los 40 kilómetros esta comienza a decaer, y justamente es porque las partículas comienzan a ceder energía, comienza a decrecer la energía y la cantidad de partículas que se genera es menor. Entonces, lo interesante también de este arreglo es que está justamente a una altura muy privilegiada, donde está por arriba, donde se generan las nubes. Bueno, a pesar de que hay otras más, pero la mayor cantidad de nubes está por debajo, y se encuentra muy cercana a donde se tiene la mayor cantidad de partículas secundarias generadas. Entonces, en ese sentido es interesante. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí esquematizo un poco más este efecto Cherenkov. Les muestro el arreglo de cómo está conformado el tanque, digamos un solo tanque. Está lleno de agua, con los tubos fotomultiplicadores y las distintas capas para recubrir los tanques y que no haya ningún tipo de luz y que esté lo más puro posible dentro del tanque. Eso es muy importante. Y en el lado izquierdo, pues les muestro también a forma de esquema cómo es que se da la radiación. Llega la partícula, sobrepasa la velocidad de la luz y se forma un cono de una nueva generación de partículas o radiación llamada radiación Cherenkov. En este sentido, el trabajo actual que estoy realizando es utilizar la capacidad del observatorio Hawk, a pesar de que está construido para detectar rayos gamma,
a pesar de que está construido para detectar rayos gamma, pues una de las características que estamos haciendo en el departamento de física, bueno, del Instituto de Geofísica también, es que queremos estudiar fenómenos heliosféricos, es decir, estas eyecciones de masa coronal que modulan el flujo de rayos cósmicos, queremos detectar a partir de lo que está viendo este observatorio. Justamente aquí les pongo un evento detectado por el observatorio Hawk en la parte inferior derecha. Son 3 gráficas y estas 3 gráficas tienen que ver, primeramente me dice qué tan grande fue el evento y en segundo, pues si se fijan, volví a poner el mismo esquema del dibujito del tanque porque es importante para nuestro estudio. Es decir, nosotros hacemos una clasificación que la llamamos multiplicidad. Si la partícula tiene la suficiente energía y me genera un destello muy grande y lo detectan 2 tubos fotomultiplicadores, lo llamamos multiplicidad 2. Si es aún más grande la radiación terciaria que me genera esta partícula, y 3 tubos fotomultiplicadores la detectan, pues entonces la llamamos multiplicidad 3 y así sucesivamente. Si los 4 tubos fotomultiplicadores detectan esta radiación, pues tenemos una multiplicidad 4 y me está diciendo que el evento es, digamos, la partícula primaria que me generó la cascada atmosférica tiene una energía muy alta y entonces me puede dar información acerca de, digamos, yo puedo hacer inferencias de lo que está sucediendo. Es decir, tengo una multiplicidad 4, quiere decir que el evento es grande, que lo detectaron los 4 tubos fotomultiplicadores. Yo puedo reconstruir qué es lo que pasó durante la cascada atmosférica y reconstruir en qué punto de la atmósfera llegó la partícula primaria o el rayo cósmico primario, reconstruir su energía y a partir de eso inferir cuál es su fuente o qué fue lo que pasó, porque ya más o menos yo puedo también determinar cuáles son las características que imperan allá afuera en el campo interplanetario, en el medio interplanetario y en el medio interestelar. Entonces se pueden hacer inferencias a partir de la información que se tiene en Tierra y dependiendo de qué tan fuerte vio el evento. Entonces, justamente aquí les muestro un evento que vimos, es un decrecimiento Forbes que se vio en junio del 2015. Se fijan, la caída fue muy abrupta, fue el 22 de junio, casi 23 de junio, el 22 de junio a las 20 horas más o menos. Ahí se fijan, de hecho, faltan datos. Aquí sería algo bien interesante en este evento y es justamente hubo una descarga eléctrica, por eso no hay datos. También digamos, es otra línea de investigación que se está haciendo en el sitio y es que justamente cuando se tienen tormentas eléctricas o hay rayos muy cercanos en el sitio, también hay aceleración de partículas. Pero si el rayo es muy grande, aquí lo que sucedió es que los dispositivos electrónicos pues fallaron. Pero también hay incrementos súbitos asociados a, a eventos, digamos, como los rayos cósmicos. También hay que tener mucho cuidado porque puede haber eventos falsos o eventos fantasmas que están asociados a las características que imperan cerca del detector, como pueden ser la temperatura o la presión. Justamente otra de las líneas que estoy trabajando es corregir los datos por presión y temperatura. Y es que justamente se ha visto que tanto la presión como la temperatura influyen en la tasa de cuentas de los monitores, tanto de este monitor que es de radiación, de detección de rayos gamma, como los monitores de neutrones o los telescopios de muones. También son afectados y tienen que ser corregidos por estos factores. Por último, siguiente diapositiva, por favor.
Por último, el objetivo de mi trabajo actualmente es determinar cuál es ese límite de modulación. Es decir, yo tengo un flujo de rayos cósmicos constantes debido a, y digamos, si tenemos una eyección de masa coronal que llega a la Tierra, este flujo de rayos cósmicos se ve modulado, pero hay un límite en el cual, si la partícula tiene la suficiente energía, puede pasar a pesar de que haya una estructura magnética que esté intentando impedirlo. Entonces, justamente lo que estamos ahora analizando es ver cuál es ese límite, porque ahora entendemos que ese flujo se ve modulado debido a la presencia de estas estructuras, pero si, digamos, si la partícula tiene suficiente energía, pues puede pasar como si nada. De hecho, puede llegar a la Tierra, a, al nivel de la Tierra, a un dispositivo, y puede ser detectado sin ningún problema y no puede tener ninguna alteración. Entonces, eso también es interesante porque nos da información de, de todo su camino y nos da información de la estructura. Entonces, en ese sentido, nuestro objetivo es reconstruir el espectro primario, rayos cósmicos galácticos, a una unidad astronómica y a partir de la tasa de cuentos del observatorio Hubble, en sus diferentes formas de detección, es decir, de multiplicidades, determinar cuál es el límite. Entonces, en la parte superior derecha les muestro el flujo de rayos cósmicos primarios a una unidad astronómica de partículas de helio e hidrógeno a partir de la energía. Entonces, para energías muy bajas, que son los de color más cercano a negro, después azul, son energías menores del orden de GeVs, un GeV hasta 10 GeVs, son los que son más fuertemente modulados, y a medida que la energía de las partículas va aumentando del orden de 100 GeVs, 150 GeVs, ya la modulación la modulación de los rayos cósmicos primarios ya no es tan visible. Este mismo efecto también se ve en las partículas de helio, es decir, las partículas de menor energía, del orden de 1 GeV hasta 10, sí se ve fuertemente modulado, pero a medida que va aumentando también la energía de la partícula, del orden de 100 hasta 150 GeV, ya la modulación es imperceptible. Entonces, en este sentido, pues lo que hicimos fue utilizar la bibliografía ya escrita, trabajos ya publicados, y inferir cuál es ese límite de modulación. Por último, en la figura inferior izquierda les muestro cuál es la energía de las partículas. Se hizo una reconstrucción desde 1960 hasta la actualidad, hasta el 2020. Utilicé eventos de monitores de neutrones, de telescopios de muones y también del observatorio Hubble para poder hacer esta inferencia. También utilicé datos de naves espaciales como es Pamela, que es una de las naves que está actualmente detectando el flujo de partículas en el tope de la atmósfera. Y a partir de esto pudimos inferir cuál es el límite. Digamos, actualmente en el 2020 partículas del orden menores a 200 GeV son las que se ven menos moduladas, o digamos, en la actualidad, o dicho de otra forma, en la actualidad, las partículas que son más fuertemente moduladas, son aquellas que tienen energías menores a 200 GeV. Todas ellas se van a ver moduladas si hay, y mayormente si hay un evento solar tipo eyección de masa coronal. Entonces, digamos, es un trabajo, el trabajo que actualmente estoy realizando, es un trabajo preliminar, pero nos da un panorama muy general de cómo es que ha sido la modulación de rayos cósmicos desde 1960 hasta la actualidad. También nos da un panorama muy general de cuál es la energía que pierden las partículas desde que llegan al tope de la heliosfera, recorren todo el camino del sistema solar hasta llegar a la Tierra, y nuevamente al llegar a la Tierra, todo el camino que recorren hasta llegar hasta el tope de la Tierra o a algún dispositivo de detección. Entonces, a pesar de que es, digamos, una figura muy simple, me da mucha información y yo puedo hacer inferencias de cuál
tanto de las características del viento solar en ese momento o anteriormente, tanto de la fuente y como de las características dentro de la atmósfera y las características que imperan cerca del monitor como tal. Por último, la última diapositiva, por favor. A modo de conclusión, respecto a esta charla, se puede decir que los rayos cósmicos proveen información sobre la composición de las fuentes astrofísicas, de los mecanismos de aceleración de las partículas y de los medios de propagación entre la fuente y el observador. Es decir, me da muchísima información. A partir de ellos también se puede inferir las características que imperan cerca de la Tierra, tanto de las estructuras magnéticas solares que pueden modularlos, tanto de, digamos, otra de las características de este tipo de investigaciones es que tiene aplicaciones tecnológicas, es decir, en ocasiones tenemos fallas tecnológicas debido a ráfagas solares, que es básicamente emisión de radiación, y digamos, cuando tenemos fallas en nuestro teléfono o en GPS que no nos podemos ubicar bien, es porque quizá exista o en ese momento haya un evento solar, una ráfaga solar que emitió radiación y que hace que estos dispositivos no trabajen de manera correcta. Entonces, a partir de los rayos cósmicos se puede hacer inferencias de cómo es, esto se llama ahora clima espacial, se puede hacer inferencias de cómo es el clima espacial allá fuera de la Tierra y poder predecir cómo se van a comportar estas estructuras y finalmente nosotros hacer cálculos de tal manera que podamos mover o situar nuestra tecnología a los satélites de tal manera que no se vean afectados por estos eventos solares. Por último, pues tiene mucha repercusión sobre el desarrollo tecnológico, básicamente monitores. Si se fijan en la gráfica que mostré antes, hice la reconstrucción desde 1960 porque básicamente ahí es donde comenzó toda la era espacial con la creación de monitores. Entonces, actualmente se está desarrollando nueva tecnología, nuevos monitores. De hecho, hay mini monitores que son monitores que se pueden mover o que son de un fácil uso y que se pueden situar en algún punto u otro dependiendo de qué es lo que se quiere, cómo es que se quiere medir el flujo de radiación. No así con monitores anteriores de la década de los 70, que eran monitores muy grandes que abarcaban cuartos enteros y que era muy difícil moverlos. Entonces se tenía que pensar muy bien dónde se tenía que situar, porque una vez que se situaran no se podía mover el resto de su vida. Actualmente los mini monitores, son muy interesantes porque se pueden mover dependiendo de lo que se quiera estudiar y digamos, se puede situar en algún punto y si los cálculos o las mediciones no son lo que se espera, se puede mover en otro sitio. Entonces, también, digamos, la parte tecnológica tiene una aplicación o un efecto muy fuerte. Y bueno, última diapositiva, por favor. Pues no me resta más que darle las gracias. Espero les haya parecido no tan aburrido esto. Y nuevamente agradecer la invitación y me encuentro a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias.